Moción para ratificar recomendaciones a la Proforma Presupuestaria 2019 no alcanzó los votos en el Pleno. Aprobadas las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Listo informe para primer debate de proyecto de reformas al Código Integral Penal. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 19 de diciembre del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. El gobierno anunció un nuevo paquete de medidas económicas, la reducción del subsidio de la gasolina extra y Ecopaís y la reducción de sueldos en el sector público son algunas de las disposiciones. Con estas medidas se prevé un ahorro de $700 millones. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que la situación económica de nuestro país es insostenible y que para mejorar las condiciones es necesario hacer ajustes. Es así que anunció que el gobierno decidió reducir el subsidio de la gasolina extra y Ecopaís. Que pasarán de $1.48 a $1.85, es decir, 37 centavos adicionales por galón. Sin embargo, Martínez precisó que esta medida no afectará a los taxis ni al transporte público y que el diésel y el gas de uso doméstico no tendrán modificaciones. Sobre todo de mercancías para evitar una escalada de precios. Dijimos que nunca afectaremos la vida de los más pobres. Según el ministro, este jueves o viernes se emitirá un decreto presidencial en el que se establezca la fecha de implementación de la medida. La optimización del gasto público fue otra de las disposiciones. Es así que los ministros de Estado deberán reducir sus sueldos en un 10% y el personal del jerárquico superior el 5%. Se reducirán en su valor en 2 escalas salariales, previo análisis y revisión de excepciones, por supuesto. Tampoco se llenarán 25.000 vacantes que estaban disponibles en el sector público. Con estas medidas, las autoridades aseguran que el gobierno ahorraría $700 millones, dinero que, según el secretario particular del presidente Moreno, irá destinado a una subcuenta del Tesoro Nacional. El primero, proteger la dolarización. El segundo, proteger los servicios de salud de la seguridad social. El tercero, cumplir con el pago de las pensiones a nuestros jubilados y a la situación de los viejitos de nuestro país. El cuarto, dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media. El gobierno prevé crear mesas de diálogo con los posibles afectados y desde el Ejecutivo hacen un llamado a las otras funciones del Estado a sumarse a la implementación de las nuevas medidas de austeridad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La moción del asambleísta Homero Castanier para ratificarse en las recomendaciones formuladas por el legislativo a la Proforma Presupuestaria 2019 no logró los votos suficientes. La propuesta únicamente obtuvo 60 votos afirmativos y 47 abstenciones de los 92 requeridos. Ahora el presupuesto para el próximo año entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Aquí el resumen. La Asamblea Nacional se pronunció con la votación. La moción de ratificación de las observaciones de la Proforma Presupuestaria 2019 no contó con los votos suficientes para ser aprobada. Tal como lo establece el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la proforma enviada en segunda instancia por el Ejecutivo entrará en vigencia. Previamente, los legisladores de las bancadas políticas dieron sus criterios. El primero en intervenir fue Esteban Albornoz de las filas del oficialismo, quien recordó los ejes que fueron acogidos por el Ejecutivo de las 17 recomendaciones planteadas por la Asamblea. Pero también hubo críticas, pues consideró que las medidas económicas propuestas no están acorde al presupuesto para el 2019. Entonces sí preocupa pues que frente a esa información diferente pues exista un déficit adicional que debe ser evaluado. Luego fue el turno del legislador Homero Castanier. Fue crítico con la proforma, pues argumentó que existen valores que no coinciden con las acciones que adoptó el gobierno frente a la crisis económica que enfrenta el país. Dijo rechazar el modelo económico de endeudamiento e impuestos innecesarios. Ya esa proforma ya no coinciden los resultados, pues ya no coinciden los valores.
Nosotros rechazamos definitivamente este modelo económico de endeudamiento. A este criterio se sumaron además los legisladores César Ron y Pavel Muñoz. Ellos sostienen que el país no necesita medidas parches a la proforma, sino una reforma integral al sistema económico. Que se estructure un verdadero plan de emergencia, de salvación del país, de reconstrucción del Ecuador, que no va a ser de la noche a la mañana. Maltrato a la Asamblea Nacional. No podemos nosotros ni siquiera tratar algo que en este momento es absolutamente inconsecuente. En el debate, la asambleísta Gabriela Larreategui dijo que al país le hace falta un plan económico debidamente estructurado. Señaló que el gobierno debe considerar que existen deudas pendientes, por ejemplo, con Solca. Recordemos que todavía tenemos instituciones de salud que cuidan a pacientes de enfermedades terminales y catastróficas que no han sido pagados, como Solca, como las clínicas de diálisis. Ahora el documento entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como lo reenvió el gobierno el 10 de diciembre pasado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Por esta única ocasión se llamará un nuevo concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Así lo aprobaron los legisladores en las reformas a la Ley de Comunicación. El debate de las modificaciones concluyó la noche de este martes, luego de la intervención de 32 asambleístas. Con 75 votos y tras la intervención de 32 legisladores, las reformas a la Ley de Comunicación fueron aprobadas la noche de este 18 de diciembre en el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta Jorge Corozo fue el ponente de la iniciativa. Hemos recibido 14 proyectos de ley, 13 de señores asambleístas y 1 del Ejecutivo. En estas 30 sesiones de trabajo recibimos un total de 76 observaciones, mismas que fueron acogidas en la comisión, de diferentes grupos sociales. Las reformas modifican el 76% de la norma vigente desde el 2013. Se elimina la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, así como la figura del linchamiento mediático. Fue en el uso y abuso para perseguir y sancionar a quienes no estaban de acuerdo con la tesis ideológica de un movimiento o partido. Se distorsionó el concepto del linchamiento mediático. Pero además incorpora una disposición para que se llame a un nuevo concurso para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Respetemos el artículo 17 de la Constitución, que nos habla de un concurso transparente y en igualdad de condiciones para todas y todos los ecuatorianos. Se renovará por única vez las concesiones de frecuencia de radio y televisión previo al informe, que viene la parte importante, jurídico y técnico, sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus respectivos contratos de concesión y cuyo plazo haya vencido previo a la fecha de promulgación de la presente ley en el registro oficial. Esta resolución se la tomó tras la decisión de la Contraloría de suspender el concurso de asignación de frecuencias que estaba en marcha, según el Contralor subrogante Pablo Celi, debido a irregularidades encontradas en el proceso. ¿Cómo podemos decir que hay democratización de la comunicación y libertad de expresión cuando hay una concentración de medios? Otra importante supresión que hemos acordado entre las reformas a la Ley de Comunicación es la de considerar a este derecho como un servicio público. Por otro lado, se ratificó la profesionalización de la comunicación para quienes desempeñen actividades periodísticas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los gremios que agrupan a los medios de comunicación públicos y privados coincidieron en la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Comunicación. Por un lado, insistieron en la renovación automática de frecuencias, mientras que los medios comunitarios se mostraron a favor de que se cumpla con el concurso para la asignación de frecuencias. Apauqui Castro, en representación de 18 pueblos y 15 nacionalidades del Ecuador, agrupados en la CONAIE, fue el primero en exponer sus criterios frente a las reformas a la Ley de Comunicación. Para nosotros como pueblos y nacionalidades es necesario resaltar la asignación directa de frecuencias. Desde los medios de comunicación comunitarios se insistió en la necesidad de asignar las frecuencias de radio y televisión a través de un concurso público. Ana María Acosta es la representante de este sector de la comunicación. Insto al gobierno a que no permita la renovación automática de frecuencias actuales. María Andrade, de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, pidió la presencia de este sector en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Pero sí queremos
que tengan presente que nuestra voz queremos que sea 1000 veces respetada. Mientras que Roberto Manciati, de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, planteó revisar el contenido del 5% de los mensajes interculturales en los medios. 72 minutos diarios. Multipliquemos. ¿Cuánto demanda eso en producción? ¿Cuánto demanda eso para los canales y las radios de cobertura nacional, de cobertura regional y de cobertura local? Clever Chica, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, señaló que los radiodifusores deben conservar sus frecuencias. Nunca más concursos amañados, concursos antitécnicos y demagógicos. Las observaciones fueron entregadas a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este 18 de diciembre la Asamblea Nacional conmemoró el Día Internacional del Migrante. El Parlamento condecoró a personas e instituciones que han trabajado permanentemente en favor de las personas en situación de movilidad humana. La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Esta, entre otras frases sobre el sentido de la movilidad humana, fueron expuestas en el Pleno de la Asamblea en conmemoración del Día Internacional del Migrante. La titular del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad, Jimena Peña, expuso el trajinar de los migrantes de nuestro país y cuando salen de él. No solo trabajar en medidas de regularización de la migración, sino además en contra de algunas de las prácticas que lamentablemente vienen aparejadas a la migración. La intolerancia, la xenofobia, el extremismo violento y la exclusión social. La representante de los ecuatorianos en el exterior resaltó los logros alcanzados en favor de este sector. Dijo, por ejemplo, el reconocimiento de la ciudadanía universal y la ley de movilidad humana. No obstante, también existen retos por cumplir para el 2019. Que se vayan tomando medidas adecuadas para su integración y participación en la sociedad. En reconocimiento a esta fecha, la Asamblea Nacional entregó acuerdos y condecoraciones a 17 personas e instituciones comprometidas con los derechos de las personas de movilidad humana. Los asambleístas integrantes del grupo parlamentario y la titular de la Asamblea hicieron la entrega de estos reconocimientos. En agradecimiento a esta iniciativa de la Asamblea, Sandro Valareso, del Centro Social Loja en New Jersey, resaltó el rol de la legislatura en la garantía de derechos para los migrantes. A su vez, hizo el llamado a no claudicar en la lucha por los derechos de las personas en movilidad humana. Que día a día fortalecen la democracia, aunque no estemos presentes en nuestro país. Este acto estuvo acompañado de buena música. La Orquesta Joven de Ecuador, integrada por jóvenes talentos, rindió un homenaje a este día, que se reconoce al migrante del mundo. Escuchemos parte del repertorio. Porque tenemos nuestra misión de apoyar muchos talentos de Venezuela, migrantes, refugiados. El Día Internacional del Migrante fue celebrado en la Asamblea con la presencia de organizaciones sociales, grupos y fundaciones que se conformaron con personas que vivieron de cerca la realidad de la migración y que ahora prestan apoyo a los que regresan a su tierra. Mariela Logroño, TVL Noticias. La conmemoración del Día Internacional del Migrante la víspera en el Pleno provocó reacciones desde distintas asociaciones de personas en situación de movilidad humana. Aquí sus impresiones. Por falta de fuentes de trabajo. Que en el Ecuador no habían oportunidades. Me fui a Europa y Estados Unidos a estudiar música. Cuando la situación era un poco complicada aquí, había muchos cambios de presidente, había un tumulto financiero. Como estas historias, hay miles de historias más. Tanto ecuatorianos como extranjeros deciden dejar su país para buscar una mejor realidad. Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante y en un justo homenaje, la Asamblea Nacional entregó acuerdos y condecoraciones. Mauricio Burbano, director de la Fundación Jesuita, dice que estos reconocimientos motivan para continuar con su trabajo. Entonces, a partir de nuestra misión, que es acompañar, servir y defender a la población desplazada y migrante forzada. Como una fecha trascendental calificó este día la asambleísta Jimena Peña, al reflexionar sobre la necesidad de generar leyes que garanticen la dignidad y generen oportunidades para los refugiados y los migrantes.
Creo que es fundamental activar en el ámbito productivo para generar empleos y de esa manera menos ecuatorianos tengan que salir del Ecuador en búsqueda de oportunidades. Fundamentado en el principio de la ciudadanía universal y de la libre movilidad estipulado en la Constitución, Ecuador acogió a más de 250.000 venezolanos a lo largo de este año según ACNUR. Un país de puertas abiertas lo considera la hermana Marianelis de la Misión Escalobriana. Ella considera que ser así es fundamental para el desarrollo de naciones. Ecuador sea un gran país porque tuvo la habilidad y la capacidad de acoger, de integrar, de potenciar las habilidades que trajeron todos los migrantes. Cristian Ceballos migró a Estados Unidos en el año 2000 y logró ser concejal en Miami por elección popular. Él motiva a todos a que cumplan sus sueños y a que se dediquen a forjar el futuro que buscan. Es una situación muy difícil, llegamos como nuevos, sin referencias, sin amistades, sin familia, sin idioma muchas veces. Y entonces el generar este tipo de progreso en el exterior es muy bueno, pero no solo eso, sino que este tipo de condecoración como la de hoy, más allá de una condecoración, quiero que sirva de ejemplo para los ecuatorianos de que sí se puede. Esta celebración, declarada por la Asamblea de la ONU en 1999, busca reconocer la gran contribución que millones de migrantes hacen a la economía y al desarrollo de los países en todo el mundo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural. Miga chihuaychi gayukuna yukunchi ñami kasna kaychaupi punja pi wishay kunawan kikinpa wasima chamukunchi machi Mariela Logroño allí punja kaypi wishay kunawan kallarinchi. Medidas económicas. Llaqtapushaq apugimami kayna punja imaka shuhatun willayta kay tukuy llaqtayo kunaman risichirka kaypi kanirkami ñukunchi kasna kay punja kuna imami kasna kay ashnaq kuna imata chanikunapi wichichishun nirka. Shinallatik kasna kay hatun ruraykuna imata kamashkakunchikmi kay ñukunchi llaqtapi kullki kawsanapak llankanapak illashka rikurishkamanta nishpami willachirka kuna. Votación pro forma 2019. Homero Castañer apugima mi kayna punja kayna tuta imaka kasna kay mama llaqta tantanakuy tukuy apukuna rimanakuy imaman shuyuyayta chayachirka kaypika imashina kay shamuk pro forma presupuestaria 2019 kilka kamu imashina paktana imatami kaypika arinishun nirka. Shinapash kay apukuna imaka mana pakta kay apushitashpa mana nirka kunami kasna kay hatun iyukunchita rikuchi kilka ima mana pakta rikurin nishpami kaypi kasna willachirka kunam. Aprobación reformas ley comunicación shinallati kay kamachi imatapishmi kayna punja tukuyapukuna kaypi llankashpa ña arinirka kuna kaypika imashina yakashna kay hatun kamachi willaykuna tapakta rikuchun shinallati llaqtapi willaykuna imapish kacharishka kachun chaytami ñukunchi kamañakunchi nishpami tawka apukuna kay kamachi imata arinishpa apushitarka kuna. Día del Migrante, shinallati kayna kay kapakilla chunga pusak punja ima pimi kay Día del Migrante shuti punja imata yuyarirka kuna. Kaypika tauka istallaktamanta tigramushka runakuna, shinallati chaypi kawsaku ayllukuna tantanakuykuna imami kayman chayamurka. Shinallati kasna kay yanapak runakuna, wangurikuna tapishmi kaypi shuk unancha imata kararka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Con 7 votos afirmativos y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El documento incluye temas como la despenalización del aborto en casos de violación, el uso del cannabis para fines terapéuticos, así como el endurecimiento de las penas en ciertos delitos. Saludamos ya con Lorena Espinosa con los detalles desde esta mesa legislativa. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Justicia ya aprobó el informe para primer debate de las reformas al COIP y este documento contiene algunos temas que han sido polémicos y han generado debate. Pero para ampliar un poco más de información, yo me acompaña el asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de esta mesa legislativa. Asambleísta,
Uno de los temas que generó debate y marcó diferentes posturas, sin embargo, pasó en este primer debate, es la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Qué es lo que dice la reforma? Bueno, efectivamente, luego de haber revisado en esta primera etapa de las reformas planteadas, con 76 proyectos aproximadamente y otro número igual que están a la espera para el segundo debate, se acordó en el pleno de esta comisión reformar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal e incluir 2 causales más de despenalización del aborto, en el caso de violación y estupro, y en el segundo en el caso de malformaciones genéticas que no permitan la vida del que está por nacer. Entonces yo creo que son un aporte importante y la mesa lo que ha planteado es llevar este debate al Pleno de la Asamblea Nacional, que sea amplio y que la sociedad también se pronuncie sobre esta situación. Otro de los temas que está en las reformas al COIP y que también se trabaja a la par con la Comisión de Salud es el uso del cannabis con fines terapéuticos. ¿Cómo se quedó en el Código Integral Penal y qué deberá incorporarse en el Código de la Salud? Bueno, en el Código Orgánico Integral Penal, en el informe, lo que estamos haciendo es despenalizando la posibilidad del uso del cannabis, pero con fines terapéuticos y con prescripción médica. Hay algunos elementos que se han determinado ahí, no es abierto. Sin embargo, de esto nosotros creemos que debemos darle la oportunidad a las personas que necesitan de este elemento químico para poder llevar adelante sus enfermedades, principalmente catastróficas. Hemos determinado enfermedades catastróficas como uno de los elementos que tienen que constarse y que el médico tendrá que prever antes de recetar el uso de este componente químico. Asambleístas, endurecen las penas también en algunos casos en las reformas, por ejemplo, en los casos de robo, se habla también de delitos en contra de niños y sobre el maltrato animal. Bueno, efectivamente tenemos que darle respuestas a la ciudadanía. El tema de la violencia es un tema muy complejo y se ha incluido la posibilidad de, por ejemplo, de las personas que son sancionadas por temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes puedan ser juzgados en ausencia en primer lugar y en segundo lugar que no puedan regresar a tener contacto con los niños más adelante. Lo otro, efectivamente, por ejemplo, en el tema del abigeato, se ha determinado la posibilidad también de una sanción tomando en cuenta las circunstancias en las que se han hecho y el valor de los bienes sustraídos. Yo creo que es un gran aporte que estamos entregándole a la ciudadanía y al Pleno de la Asamblea Nacional para el debate respectivo. Muchísimas gracias al asambleísta Franklin Samaniego. Este documento entonces deberá ser debatido en el Pleno del Parlamento y cuando regrese a la comisión, esta deberá procesar las observaciones y otros proyectos de reformas que también han llegado a esta mesa legislativa. Hasta aquí el informe, una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información. La Mesa de Educación continúa con el análisis y debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Tatiana Sonel-Holzner está en la comisión y nos amplía los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Mesa de Educación se instaló esta mañana. Posterior a la lectura del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe, se abrió el debate. La presidenta de esta mesa legislativa, la asambleísta Silvia Salgado, explicó que uno de los principales objetivos de estas reformas es crear diálogos, mecanismos de mediación e intermediación como políticas en el sector educativo. No se puede hablar de que la sociedad cambie si es que la educación no propone un desafío como este. Institucionalizar el diálogo como la herramienta más eficaz y la participación de los propios actores en la solución de los conflictos. Por otro lado, la asambleísta Mapola Naranjo recordó a los actores que intervinieron en estas sesiones para nutrir el proyecto de reformas a la LOEI. Hemos estado escuchando las voces de estudiantes de toda la comunidad educativa, estudiantes, directores, profesores, maestros, ¿no? Docentes de todas las modalidades de instituciones. Una de las trabas que se encontraron en estas reformas fue el presupuesto. Sin embargo, se han buscado alternativas en este tema. Jimmy Candel explicó cuáles fueron. A cierto punto, la ley debe estar ligada al presupuesto que se cumpla. Si es que no está ello, hay que buscar otra fórmula. Pero se va a demostrar el incumplimiento de ello, tal como está pasando con la ley anterior. Entonces, queremos respuestas del Ministerio. Si tienen caminos a seguir, si van a autofinanciarlo,
porque son cosas que son ya necesarias hacerlas. La Comisión de Educación continúa sesionando. Los asambleístas planean la aprobación del informe para primer debate hasta el día de hoy. Sin embargo, siguen puliendo detalles. En el lapso de los noticieros de la televisión legislativa, les contaremos cuál fue la decisión. Hasta aquí esta información, vuelvo con ustedes. Gracias a Tatiana desde la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Quito y Guayaquil generan más de 1.100 toneladas de desechos sanitarios al año, según el Ministerio de Salud. La Comisión de Biodiversidad recibió al viceministro de esta cartera de Estado, Carlos Durán, quien expuso esta realidad. Ricardo Bravo con los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional recibió al viceministro de Salud, Carlos Durán, quien explicó la situación y el manejo de los desechos sanitarios en nuestro país. Aquí en la comisión reveló cifras, indicó que las ciudades de Guayaquil y de Quito generan más de 1.100 toneladas de estos desechos al año. Veamos parte de las declaraciones. La recolección de desechos sanitarios infecciosos en el país se realiza en el 53% por gobiernos autónomos descentralizados, o sea, sin necesidad de tener una empresa pública, los gobiernos toman y se lo llevan, ¿no? Toman la funda roja, toman los desechos infecciosos de su centro de salud y se lo llevan, ¿no? El 22% lo realiza a través de una empresa privada, ¿no? Que también lo pongo sobre la mesa y creo que muchos de ustedes los que estamos aquí conocen, aquí hay un monopolio, es una sola empresa la que tiene todo el control de toda la gestión de desechos infecciosos en el país, ¿no? Y a propósito de la comisión general que se abrió aquí en la Comisión de Biodiversidad, el asambleísta Jofre Poma hizo algunos cuestionamientos respecto del presupuesto para el sector de salud para el año 2019. Indicó que para este sector el gobierno nacional prevé una reducción que bordearía los $500 millones. Por ejemplo, yo vengo de Sucumbíos, ahí tenemos el Hospital Marco Vinicio Is, que en este momento no tenemos todos los médicos, ni el personal, ni los equipos suficientes. Con este anuncio que ha hecho el Ministerio de Trabajo, el gobierno, de reducción del sector público que afectaría al sistema de salud, significa que ni siquiera los completos que tenemos nos van a disminuir. Ahí colapsa completamente el hospital. La Comisión de Biodiversidad tenía previsto recibir a la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Finalmente, la funcionaria de gobierno se excusó, por lo que llegó el viceministro de esta cartera de Estado. Es la información que les tenemos hasta esta hora. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo. Una buena tarde para ti. Tras haber representado por 6 años a la provincia de Tungurahua en la Asamblea Nacional, Luis Fernando Torres deja su curul para participar de las elecciones seccionales 2019 como candidato a la alcaldía de Ambato. Torres explicó que en su plan de trabajo, entre otros aspectos, consta la eliminación de los fotorradares. Y les anuncio, señores periodistas, que además de construir parques, haremos megaparques temáticos, voy a demandar el primer día que llegue a la alcaldía la nulidad del contrato de concesión de los fotorradares de Ambato. Y lo haré porque ese contrato ciertamente tiene problemas, se debe controlar la velocidad para que haya seguridad en las vías, pero no de esa manera. Les agradezco a ustedes y sobre todo les reafirmo mi compromiso permanente, que lo he expresado como legislador en los últimos 6 años y que lo demostraré cuando asuma la alcaldía de Ambato luego de pasar por el proceso electoral, de trabajar con todas las ganas y con toda la energía por el cambio, porque si no hay cambios, los países no progresan y las ciudades no mejoran. Muchas gracias. Agenda de actividades. La agenda para esta tarde en la Asamblea Nacional: a las 14 horas, sesión de la Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas. Recibe a varias autoridades con el fin de tratar el proyecto de ley orgánica de actuación integral en casos de personas desaparecidas. 6º piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas con 30, sesión reservada de la Comisión de Relaciones Internacionales. Recibe representantes del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, del Ejército y del Consejo de la Judicatura encargado. Esto en el 7º piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.